Buenos días, yo soy la doctora Alejandra Sánchez, profesora del Departamento de Psiquiatría y coordinadora de la consulta externa. El día de hoy hablaremos acerca de las cuestiones legales. La psiquiatría es una especialidad de medicina que suele tratar con regularidad con asuntos legales. Se plantean diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿debe enviarse al paciente al hospital para que reciba tratamiento contra su voluntad? ¿Debe el paciente someterse a una medicación forzada? ¿El médico puede proporcionar información sobre el paciente a alguien más sin su permiso? Dado que la sociedad valora la libertad individual y las libertades civiles, rara vez hay respuestas fáciles a estas preguntas acerca de la hospitalización involuntaria, derecho al tratamiento o derecho a rehusarse a recibir tratamiento, confidencialidad y otros asuntos legales. Lo que podría parecer correcto desde el punto de vista moral puede no permitirse legalmente, y a la inversa, lo que podría permitirse de manera legal puede parecer moralmente incorrecto. Por ejemplo, el derecho de un hombre con esquizofrenia a vivir en las calles pierde su significado cuando está tan enfermo que carece de la capacidad de tomar decisiones importantes. Así, a menudo el psiquiatra queda atrapado entre lo que podría ser correcto desde el punto de vista legal, esto es, no forzar el tratamiento de alguien, y lo que podría ser correcto desde la perspectiva ética. Esto significa aliviar el sufrimiento de la persona con esquizofrenia a través de un tratamiento forzoso. Debido a esta interfaz con la ley, los psiquiatras, médicos generales y estudiantes de medicina deben comprender las cuestiones legales a las que es probable que se enfrenten. Los aspectos legales de la enfermedad mental pueden dividirse de manera general en dos categorías amplias, civiles y penales. La ley civil tiene que ver en especial con las relaciones entre ciudadanos, mientras que la ley penal se centra en la relación del individuo con el Estado en el mantenimiento del orden social. Las cuestiones civiles importantes para el ejercicio de la medicina, incluyendo la psiquiatría, son la confidencialidad, el tratamiento involuntario, el consentimiento informado y la negligencia profesional. Entre los aspectos penales que podrían implicar aportación de profesionales de la salud mental están la evaluación de la competencia para participar en un juicio, es decir, si la persona entiende el proceso judicial y puede ayudar a su abogado en la defensa, y la responsabilidad penal, si la persona acusada de un delito está privada, desde el punto de vista legal, de sus facultades mentales en el momento de cometerlo. La mayoría de las leyes de reclusión invocan los conceptos de enfermedad mental, peligrosidad y discapacidad grave. Aunque la definición precisa de enfermedad mental difiere de un lugar a otro, la ley puede especificar las afecciones que se consideran enfermedad mental y requerir que la enfermedad mental sea tratable. Por ejemplo, un diagnóstico de un trastorno de la personalidad puede ser insuficiente para la reclusión en algunas ocasiones, aunque aceptable en otras. El concepto de peligrosidad suele requerir que la persona represente un riesgo inminente para sí misma u otros, es decir, en las siguientes 24 horas si no se hospitaliza. Dado que los psiquiatras son incapaces de predecir con precisión la peligrosidad, excepto en las situaciones más obvias, este requisito puede ser difícil de aplicar. El tercer elemento, la discapacidad, es una medida de la incapacidad del paciente de cuidarse de manera adecuada a causa de una enfermedad mental. La mayoría de los estados permite que los pacientes sean hospitalizados como una urgencia con miras a una evaluación más detallada y a una intervención psiquiátrica a corto plazo. Debe ser de duración breve, entre 1 y 20 días. A esto sigue llenar una solicitud firmada por alguien que conozca a la persona y la certificación médica de la necesidad de la reclusión de urgencia, y con el propósito de que el internamiento cumpla metas terapéuticas y clínicas. También, si el paciente solicita una alta voluntaria y no se encuentra en condiciones de tomar decisiones, se puede solicitar una orden judicial o que la familia firme como responsable para continuar en el internamiento hasta que se logre la meta terapéutica. Ha sido un mito esta idea de que los internamientos involuntarios se hacen de forma forzada o a jalones. La realidad es que es mediante un protocolo de consentimiento informado, diálogo con el paciente y con la familia para lograr la aceptación del tratamiento. Mantener la confidencialidad es una de las principales obligaciones éticas y legales que los psiquiatras y médicos tienen para con sus pacientes. También es un valor privilegiado en la relación médico-paciente y entre otros tipos de relaciones.
Privilegiado quiere decir que es un derecho a mantener el secreto. Existen algunas excepciones al deber de la confidencialidad, por ejemplo, deber de avisar a un tercero amenazado. Más adelante hablaremos del caso Tarasov. Seguros médicos que solicitan información clínica privada. En caso de supervisar un caso clínico, por ejemplo, en ambientes académicos como estudiantes en formación o residencias médicas. Aviso a trabajo social y autoridades para notificar potenciales víctimas de abuso sexual o maltrato físico infantil o del anciano. Ahora hablaremos un poquito acerca del caso Tarasov. Poddar, nacido en India, llegó a estudiar a California a fines de los años 60. En este estado conoció, en 1968, a Tatiana Tarasov durante actividades recreativas de la universidad. Tatiana no correspondía a las insinuaciones de Poddar, y el rechazo provocó en Poddar una seria crisis emocional, descuidando su apariencia personal y su ánimo se tornó fuertemente depresivo. Poddar buscó apoyo profesional y en agosto de ese año figuraba como paciente externo en un hospital psiquiátrico. En un comienzo fue visto por el doctor Stuart, psiquiatra, para posteriormente ser derivado al cuidado del psicólogo Lawrence Moore. En su novena sesión con Moore, el 18 de agosto de 1969, el estudiante le confidenció a su psicólogo que iba a matar a una mujer claramente identificable como Tatiana. El psicólogo notificó a la policía que Poddar sufría de una reacción potencialmente homicida y que se encontraba en riesgo de dañarse a sí mismo o a los demás. La policía del campus retuvo a Poddar y lo liberó una vez que el estudiante reveló que había cambiado de opinión. En octubre siguiente, Tatiana, al regresar de Brasil, continuó siendo acosada por Poddar y posteriormente fue asesinada por él. El psicólogo, en su testimonio judicial, reveló que Poddar había dado a conocer sus intenciones de matar a Tatiana durante las sesiones de terapia. Subsecuentemente, durante las audiencias, surgieron ciertas discrepancias entre los peritos presentados por las partes respecto al exacto diagnóstico del imputado, terminando en una condena de primera instancia por homicidio en segundo grado. Sin embargo, terminaron por encontrar vicios del procedimiento que obligaban a reconducir el juicio, lo que fue conmutado por la expulsión de Poddar a la India. Los padres de Tatiana, por su parte, decidieron querellarse en contra de la Universidad de California y sus terapeutas. Una de las quejas contenidas en la demanda era que los terapeutas no habían dado aviso oportuno a Tatiana o a sus cercanos de las intenciones que tenía Poddar de matar a su pretendida. Tanto la Corte del Condado como la Corte de Apelaciones correspondientes encontraron que no había razones para condenar, agregando a esta última que al no existir relación alguna entre el terapeuta y Tatiana o sus padres, no existía por consiguiente la obligación de informar. Sin embargo, la Corte Suprema de California pensó distinto. En su decisión final sostuvo, entre otras consideraciones, lo siguiente. Los terapeutas no pueden escapar a su responsabilidad simplemente porque Tatiana no era su paciente. Cuando un terapeuta determina, o de acuerdo a los estándares de su profesión, debiese determinar que su paciente representa un serio peligro para los otros, le asiste la obligación de ejercer cuidados razonables dirigidos a proteger a la víctima de tal peligro. El cumplimiento de este deber puede requerir del terapeuta tomar una o más medidas, dependiendo de la naturaleza del caso. Así, puede llevarlo a advertir a la posible víctima o a otros que puedan advertir a la víctima del peligro, notificar a la policía o tomar las medidas que sean razonablemente necesarias en esas circunstancias. El caso de Tarasov nos plantea problemas éticos, legales y prácticos. Los primeros tienen que ver con el quiebre de la confidencialidad en relación a un potencial daño grave a un tercero. Los problemas legales que derivan de los casos tipo Tarasov tienen que ver con las demandas civiles que pudiesen interponer las víctimas o sus familias cuando un tercero es dañado por un paciente y su terapeuta, estando al tanto del riesgo, optó por callar cuidando el secreto profesional. Ahora vamos a comentar dos casos clínicos que yo... Siguiente caso, paciente hospitalizado por un trastorno delirante tipo celotípico que explicita su idea de matar a su cónyuge en medio de una crisis paranoide. Nuevamente, ¿cuál es el procedimiento que se deberá llevar a cabo? ¿Qué se debe hacer en caso de que el paciente no acepte la propuesta de tratamiento? ¿Cuál es la obligación legal del médico tratante? En este caso, obliga a tomar todas las medidas para proteger al cónyuge, informándole directamente del problema y, de ser necesario, avisar a la policía. Debe procederse a una hospitalización involuntaria, explicitando en el informe a la autoridad sanitaria de los riesgos a terceros existentes.
En esta situación, dado que se trata de un cuadro psicótico que con el debido tratamiento debería devolver el juicio de realidad a nuestro paciente, este eventualmente incluso podría mostrarse agradecido por haberlo protegido a él y su esposa durante la crisis. El consentimiento informado se debe ofrecer a todos los pacientes antes de cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Es un documento donde se expone el consentimiento del paciente para un procedimiento o un plan de tratamiento, mediante una explicación detallada del procedimiento, propósito, molestias y efectos adversos, otras alternativas de procedimientos, instrucciones acerca del derecho del paciente de abandonar su tratamiento. El médico debe documentar en detalle los resultados de la discusión. Un problema con el consentimiento informado se presenta cuando el paciente no es capaz de consentir. En estas situaciones debe contar con un tutor nombrado por un juez o un familiar que pueda tomar las decisiones de atención de la salud en su nombre. Otra situación de excepción es cuando se presenta una urgencia en la cual se puede diferir el llenado del formulario, pero siempre se debe explicitar de manera verbal los procedimientos que se estarán realizando. Por ejemplo, ante un paciente con síntomas psicóticos y que llega a urgencias con agitación psicomotriz, se le deberá de informar verbalmente las medidas de contención que se llevarán a cabo con la intención de prevenir que se lastime a sí mismo o que lastime a los demás. La definición de negligencia profesional o negligencia médica: todo suceso que determina daño al paciente en el transcurso del ejercicio profesional y sea consecuencia de una falta de atención o pericia del psiquiatra. ¿Cómo evitar la responsabilidad civil? Realizar una buena historia clínica mediante la documentación del proceso de tomas de decisiones, justificación, evaluación de costo-beneficio e información de riesgos, solicitar una segunda opinión. Aquí viene un ejemplo de una nota de evolución de un paciente que presenta cuestiones legales. Debido a que el paciente refiere ideas delirantes, tipo paranoide, de inicio subagudo, se le recomienda internamiento en el área de psiquiatría, agudos. Sin embargo, el paciente y familiar rechazan el internamiento. Se les brinda información detallada acerca de la necesidad de internamiento para adecuación diagnóstica y farmacológica, pero la familia y el paciente deciden llevar el manejo de forma ambulatoria, comprendiendo adecuadamente las posibles complicaciones. Se les explica medidas alternativas como vigilancia estrecha en su domicilio, retirar objetos de riesgo, supervisar la ingesta de medicación, acudir a urgencias inmediatamente en caso de presentar ideas de muerte, heteroagresivas o agitación. Se solicita estudios de imagen de cerebro e interconsulta neurología. Los psiquiatras son demandados con menos frecuencia que otros médicos. Una razón de ello es que los psiquiatras administran tratamientos que tienen muy poca probabilidad de causar daño físico. Además, los psiquiatras tienen una relación a largo plazo con sus pacientes, lo que puede reducir la probabilidad de ser demandado. El suicidio del paciente es la causa más común para que un psiquiatra sea demandado, aunque la investigación científica nunca ha demostrado que los psiquiatras sean capaces de predecir el suicidio con ningún grado aceptable de precisión. Aspectos penales en los que se involucra al psiquiatra forense. Competencia para someterse a un juicio. Competencia que se realiza a través de una evaluación del examen mental en el momento presente. Se revisa si entiende los cargos dirigidos en su contra y si puede ayudar en su propia defensa. Responsabilidad penal. Se realiza una evaluación del estado mental en el momento en el que se cometió el delito. Otras funciones: consentimiento de los menores, custodia, competencia mental, capacidad contractual y tutela. Gracias por su atención. Les comparto mi correo electrónico para que me escriban en caso de dudas o algún comentario.